Ok, chavos, vamos a resolver las derivadas algebraicas que quedaron pendientes, que quedamos que eran las más sencillas. Como recordarán, teníamos unas pequeñas fórmulas en las cuales nos podíamos basar, o tablitas, que son estas de aquí. Bueno, entonces, conforme a esas tablitas vamos a resolverlas. La primera derivada dice f de x igual a 0. Estamos igualando a una constante. Nos vamos a nuestras tablas y tenemos que cuando derivamos una constante, la derivada es 0. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros vamos a sacar la primera derivada, ponemos el apóstrofe y es 0. Y eso es todo en la primera derivada. La segunda derivada, vamos a sacarla también. De igual manera que arriba, estamos derivando una constante. El signo es parte de esa constante. ¿Cuál es nuestra constante? Acá era un 0 y acá es un 7, pero es un menos 7. Entonces todo esto pasa a ser como nuestra constante o nuestra k que tenemos en las tablas, en estas de aquí. Entonces la derivada de eso nuevamente va a ser 0. El que sigue, tenemos la tercera derivada, en la cual tenemos que ya tenemos presente a la x, que es nuestra variable sobre la cual vamos a derivar, porque aquí tenemos que todo está en función de x. Vamos a ver a nuestras tablas a cuál se parece esta. Quedamos en el video anterior que cuando tenemos cualquier letra, cualquier literal, cualquier variable que no es la que estamos teniendo en función de ella, se va a considerar una constante. Entonces todo esto que tenemos aquí es una constante y nuestra única variable sobre la cual vamos a derivar en función de ella es la x. Entonces todo esto es como si fuera una k. Entonces esta es nuestra k y esta es nuestra x. Y buscamos en las tablas y tenemos esta k a la x. ¿Cuál es el resultado de derivar k por x? Sería simplemente k. Entonces si yo aquí tengo que esto lo estoy tomando como si fuera una k y solamente la x es mi variable independiente, entonces la x prácticamente no es que desaparezca, sino que de la derivada de x a la 1 daría 1, entonces no tiene sentido multiplicar toda una cantidad por 1. Entonces la derivada de esta ecuación quedaría menos 7a. Ese sería el resultado de esa derivada, en la cual tenemos que es k por x, la fórmula en la que vamos a buscar. Seguimos. Tenemos esta derivada en la cual tenemos una constante que sería como nuestra k. Tenemos a la x, que es nuestra variable en función de la cual estamos derivando, y tenemos un exponente a la 5 que sería n. Vamos a buscar acá en nuestras tablas a cuál se parece. Bueno, pudiéramos decir que se parece a esta y que se parece a esta. Entonces lo que vamos a hacer ahí son dos cosas. Nosotros ya sabemos que la derivada de k a la x, de k por x, perdón, va a ser igual a simplemente k. Entonces vamos a poner nuestra siguiente derivada, ponemos el apóstrofe. Entonces la k no se va a derivar porque es una constante, entonces esa pasa igual, la k sería un 2. ¿Y cuál es la derivada de la siguiente expresión? Que sería x a la 5. En nuestras tablas tenemos que es x a la n, sería n por x a la n menos 1. Entonces n en esta ecuación sería el 5. Entonces tenemos aquí el 2, que es nuestra constante. Lo vamos a multiplicar por n, que es el 5. Lo vamos a multiplicar por la x de acuerdo a la fórmula de las tablas. Y va a quedar a la n menos 1. N valía 5, le restamos 1. Nos bajamos aquí de renglón un poquito. Igual f' de x, perdón, estoy poniendo la prima se pone inmediatamente después de la f, perdón, es un error mío. Entonces f' de x es igual, hacemos esto algebraicamente, 2 por 5, 10, x a la 5 menos 1 a la 4. Y ese es el resultado de nuestra cuarta derivada. La quinta derivada es muy parecida a esta que tenemos, de hecho es prácticamente igual. Aquí en vez de tener un 2 tenemos una k,
pero se resuelve de la misma manera porque quedamos que 2K, RF, cualquier cosa, excepto Euler o logaritmos, que eso sí los especificamos con una E o con una LN, no hemos visto eso aún, estamos considerando esta B como una constante. Entonces, la derivada de esa ecuación sería la constante misma, porque quedamos que esa no se deriva, por el exponente que sería la n. Voy a poner los paréntesis, perdón, me andaba aquí equivocando. En las tablas, recuerden otra vez igualito que como tenemos ahorita, quedamos que es el exponente que ya tenemos, pasa multiplicando y se le resta 1 al exponente que ya teníamos. Entonces, tenemos b por 2, nuestra variable x, a la 2 menos 1, nos bajamos un poquito de renglón, y sería igual a 2 por b, pues 2b, x a la 2 menos 1, x a la 1, no ponemos el 1 y ya hemos terminado la quinta derivada. Ahora vamos con nuestra última derivada. Esta es la que tenía un poquito más de chiste porque ahí tendrían que emplear algunas cuestiones algebraicas que ustedes ya deberían conocer. La voy a resolver aquí abajo para no mezclar ahí arriba. Ok. Vamos a hacer la primera derivada. Tenemos 2 sobre x. Esto es lo mismo que tener un 2 que está multiplicando a un 1 sobre x. ¿Sí? Algebraicamente no hemos alterado nada. Numerador por numerador, 2 por 2, 2 por 1, 2, perdón. Aquí tenemos un 1 que no ponemos, 1 por x, 1. Entonces es igual. Ahora, ¿por qué lo separo? Porque para resolver de manera más simple, esta x vamos a pasarla al numerador. Cuando tenemos una x aquí con un exponente a la 1, que no se lo pusimos, pero siempre está ahí, si yo la paso al numerador, esa x va a pasar con un exponente negativo, ¿sí? Siempre que cambie del denominador al numerador o del numerador al denominador, va a cambiar el signo del exponente de la variable que esté cambiando de la parte de la división. Entonces, esta x ya aquí arriba ya se vuelve a parecer a estas que estamos resolviendo, a esta x a la n. Simplemente ahora ese exponente tiene un número negativo que es un menos 1. Y lo resolvemos exactamente igual. Mi primer derivada va a quedar, la parte constante no se deriva, permanece igual, sería 2. Y tenemos un menos 1 que vamos a pasar multiplicando, porque es el exponente, x a la menos 1 y menos 1. ¿Por qué menos 1 y luego otro menos 1? Porque la fórmula dice que al exponente de la x le vamos a restar 1. Y el exponente era un menos 1, entonces menos 1, menos 1. Obviamente nos va a quedar un menos 2. Vamos a resolverlo aquí en la parte de abajo. F' de x igual a menos 1 por 2, menos 2, x a la menos 2. ¿Sí? Si alguien acaso lo quisiera dejar como lo teníamos expresado al inicio, pues simplemente bajaríamos esa x ahora con un exponente negativo, pero eso ya no es derivada, eso es álgebra común y corriente, menos 2 sobre x al cuadrado. Cualquiera de estas dos es correcta y eso es la tarea que les había encargado, chavos. ¿Sale?